nos encontramos con Pierre, estudiante de Administración y Marketing en la Universidad UPC. Bueno, ahora le vamos a mostrar unas imágenes y vamos a ver qué logras visualizar para tu entender relacionado con el terrorismo. En esta, ¿qué puedes apreciar? Hice tarata. ¿Qué dice? Perdón. Tarata. Ya, ¿qué logras entender? ¿Qué idea te da? Si mal no recuerdo, fue una matanza. La verdad, ahorita no lo recuerdo. Pero sí lo he escuchado. Me trae a la mente el logo telefónico, como el logo fondo azul y las letras raras. Pero el nombre es literatos, del dentado son los que hablan, el dentado de Tarata. Y sí se habla de ese ¿Qué entiendes por conflicto armado interno peruano? El terrorismo. El conflicto entre el gobierno y el sendero. Ahí tengo un tío de parte de mi papá que estuvo involucrado en el coche bomba de Tarata, si no me equivoco. Claro. Y bueno, Que él lo cuenta- podríamos vincular con esta imagen. Claro, ahí sí se me viene eso, ¿no? Ahora se le viene a la mente Sí. Tarata, ya no la propaganda de Telefónica. Claro. Y bueno, eso, ¿no? Que se había afectado, salía del trabajo en un restaurante y solamente vio como una bola de fuego a unos 15 a 20 metros de él y bueno, solo recuerda salir volando. Y perdió la habilidad motora de la pierna izquierda y el reflejo del ojo. Pero sí han estado involucrados en lo que es afectados por el terrorismo. Claro. Muchas gracias. Y acerca de esta que dice Socos, No, la verdad, no, eso no lo he escuchado nunca. ya. Muchas gracias. Acá me trae a la mente el logo de una marca de papel higiénico, pues. Y el nombre de Socos. No he escuchado precisamente de lo que trata, pero supongo que también será un atentado cuando refería al tema que estamos hablando. No soy MRTA. Buenas tardes, nos encontramos con Miluska. Ella es estudiante del segundo ciclo del Derecho. Ella tiene una particularidad que es nacida en la ciudad, en el departamento de Ayacucho. Bueno, ¿nos puedes decir qué aprecias en esta imagen? Un nombre sobre una masacre que se dio en Ayacucho, que fue en noviembre aproximadamente. Fue una masacre entre los que eran militares, policías. Pierre, ¿qué entiendes por conflicto armado interno peruano? Creo que fue la época que se vivió hasta finales de los 90, donde fue un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y los grupos terroristas de Sendero Luminoso más que nada y también el MRTA. Miluska, ¿qué entiendes por conflicto armado interno peruano? En el conflicto armado interno peruano más o menos se hace referencia a la época del terrorismo que sucedió en los años 80. Fue donde que un grupo de, como decir, los terroristas. ¿Qué entiendes por conflicto armado interno peruano? Conflicto armado interno peruano es el acontecimiento que vivió el Perú, o la etapa que vivió el Perú entre 1990, no sé, en los 90. Bueno, fue una etapa muy difícil para el país en donde grupos subversivos, la lucha entre grupos subversivos y el Estado peruano. Buenas tardes, nos encontramos con Enrique, estudiante de la Facultad de Psicología. Hoy le vamos a hacer unas preguntas acerca de el conflicto interno armado que tuvo el Perú en los años 80. Bueno, Enrique, ¿qué entiendes por conflicto armado interno? Bueno, si hablamos sobre el terrorismo,
se me viene a la mente la época del terrorismo en el gobierno de Fujimori, en los grupos terroristas más famosos o más sonados en esos tiempos era el MRTA y Sendero Luminoso, los cuales trataban de hacer una revolución en el país. ¿Qué entiendes por conflicto armado interno peruano? El terrorismo. El conflicto entre el gobierno, Sendero Luminoso, MRTA. ¿Recuerdas algún acontecimiento durante esa época o que te hayan contado tus abuelos que son nativos de Ayacucho? Hola, soy de Ayacucho y recuerdo varios acontecimientos que me contaron, que tengo como de recuerdo para cambiar el Perú, pues, ¿no? Y tengo varios relatos, por ejemplo, que mi abuelo fue en una de esas, en una búsqueda de matanza y todo eso. Mis abuelos no viven cerca de la ciudad, sino fuera de la ciudad, y donde ellos tuvieron sus animales, pasteaban y todo eso. Fue en ese lugar, en la casa de mi abuelita, que entraron, y mis abuelitos las ocultaban. Por ejemplo, un día abrían un poco de la tierra bastante, como para que entraran los 8 hijos. Los 8 hijos entraban, ponían una frazada, ellos mismos entraban todos y los tapaban con choclos o con tierra encima, y allí es ahí, en ese momento donde que así nomás se sobrevivía a ese ataque del terrorismo y todo eso. Bueno, los padres solo escapaban, o bien los mataban o bien los golpeaban hasta quedar moribundos. Tal es el caso de mi abuelo, que le dieron un disparo en la boca y por eso es lo que no puede pronunciar bien. Y fue así donde también la matanza de Uchurajay, que se dio a los periodistas, pensando que los mismos pobladores pensaron que eran gente terruca, como decir, y entraban a las casas. Fue donde los mismos pobladores tomaron hachas, martillos, no sé, chafles para matarlos, pero en realidad eran periodistas. ¿Recuerdas algún acontecimiento? No, la verdad no, pero sí mi familia ha estado bastante involucrada, por decirlo así. No, porque ellos también cometieron crímenes contra la población. O sea, se mataron así bien feo. ¿Recuerdas algún acontecimiento durante esa época? ¿O qué recuerdas o sabes sobre tal acontecimiento? Si es que lo recuerdas. Ya, bueno, el atentado de Tarata podría ser más representante porque, digamos que fue un acontecimiento que se realizó aquí en Lima, digamos, Miraflores, para ser más específicos, en la calle Tarata, y que fue el acontecimiento que más tuvo, digamos, un impacto, porque las personas que vivían acá en Lima no sentían todavía el impacto de lo que se vivía el terrorismo en el centro del país. Sendero Luminoso fue Abimael Guzmán, que recuerdo que fue el que le decían el profe Gonzalo, si no me equivoco. Ajá. Y bueno, él era como por decir así, la imagen de Sendero. ¿Y tú cuántos años tienes? ¿20? 19. ¿Quiénes fueron los principales protagonistas del conflicto armado interno? Entre los protagonistas estaba el Estado, por a través de sus fuerzas armadas y las fuerzas subversivas, los grupos subversivos. ¿Crees que el rol del gobierno fue el adecuado para combatir el terrorismo? No, porque ellos también cometieron crímenes contra la población. O sea, se mataron así bien feo. ¿Quiénes fueron los principales protagonistas del conflicto armado interno? Ya, yo me acuerdo que es Abimael Guzmán y Campos, pero no me acuerdo muy bien el primer
¿Qué factores crees que influyeron en la aparición de los grupos terroristas? Tal vez para que el gobierno se vuelva como que comunista a lo que estaba en ese momento, también el poder del gobierno en estar, tal vez que el Estado tenga, agarre a las personas, ya sea que estén en universidades, en colegios o tal vez campesinos, y puedan tener los comunistas, los partidos que en ese momento estaban haciendo para tener su poder y poder tal vez sacarle todo el provecho de ellos y poder hacer lo que ellos en verdad querían, que era tener el territorio peruano y al mismo tiempo la parte de la economía del Estado. ¿Crees que el rol del gobierno fue el adecuado para combatir el terrorismo? No, porque ellos también cometieron crímenes contra la población. O sea, se mataron así bien feo. ¿Qué factores sociales influyeron en la aparición de los grupos terroristas? Bueno, entre los factores podría estar la descentralización, bueno, que hasta ahora no logra superar, no logra asimilarnos. Digamos que en las zonas, en las zonas centrales de Perú, la desigualdad también puede ser, la desigualdad que hay en nuestro país y que pudo haber provocado la ira o que de estos grupos y puedan haber salido para poder reclamar lo que pedíamos. ¿Crees que el rol del gobierno fue el adecuado para combatir el terrorismo? El gobierno en esa etapa tenía una responsabilidad muy difícil y la verdad cometió muchos errores al hacerlo, al tratar de resolver este problema, y digamos que se excedió también, pero bueno, el objetivo era de que se acabe con el terrorismo y se logró, al menos se logró disminuir. ¿Crees que el rol del gobierno fue el adecuado para combatir el terrorismo? Yo creo que no fue suficiente porque creo que se aprovecharon de otras maneras el partido que quería apoderarse del gobierno peruano, y entonces el Estado como que no estaba mucho ni a favor ni en contra del partido, y porque había gente que estaba a favor y había en contra, entonces no había alguien que tal vez un grupo más grande como para contradecir eso que estaba pasando, entonces como que siempre lo trataban de pasar por alto y no contaban mucho con la gente que, por ejemplo, la gente de campesinos, la gente que no tenía muchos recursos y como que solamente aceptaban lo que les decían. Si querían coger a personas que no estaban capacitadas, tal vez lo pasaban por alto y más que todo contaban con otras personas que eran como las universidades, que ahí sí tomaban un poco más en cuenta por lo que eran estudiantes, pero las demás gentes creo que no lo tomaron en cuenta el Estado, entonces me parece muy absurdo y muy lo han dejado como que algo, lo han disminuido a esas personas y eso creo que es inadecuado en ese momento y no tomaron mucho poder en eso. ¿Crees que el rol del gobierno fue el adecuado para combatir el terrorismo? No, porque ellos también cometieron crímenes. ¿Tú crees en particular que el rol del gobierno fue el adecuado? Bueno, o sea, si se pudo contrarrestar, por así decirlo, si se pudo enfrentar, la verdad yo creo que se cometieron excesos durante esa época y nada justifica lo que hicieron las Fuerzas Armadas o lo que se dice supuestamente que hicieron las Fuerzas Armadas, porque nunca se comprueba o se da toda la información al público, ¿no? ¿A qué reflexión podrías llegar sobre lo acontecido en nuestro país? Bueno, nuestro país como ha vivido una etapa muy difícil en la época del terrorismo, digamos que ahora solo queda convivir entre todos, ¿no? Porque hay muchas personas que, digamos, aún se guardan un rencor fuerte hacia estos grupos, pero ahora digamos que ya no vale la pena seguir viviendo entre tanta desigualdad, simplemente que si es que las personas pudieran vivir mejor entre ellos, no ocurriría este tipo de acontecimientos, o si fueran escuchadas. Después de lo que te hemos explicado,
¿qué piensas sobre el conflicto armado interno que se dio durante la época del terrorismo? Yo considero que es muy negativo hacia el Perú y eso es claro por los hechos que han pasado. Hay muchos bandos que es como la MRTA, el Sendero Luminoso y otros que han sido uno de los partícipes para que el Perú se vaya o tome una rienda tal vez equivocada y que perjudica a los pobladores y a los del Estado, ya sea en la parte económica, social y en otros aspectos que las personas tal vez no han podido sobrellevarlos en ese momento. Bueno, al final, después de haberte explicado lo de Tarata, lo del rol del gobierno en este tiempo, ¿tú qué podrías explicar con tus palabras sobre lo que es el conflicto interno armado en el Perú? Bueno, obviamente fue una época bastante difícil para todos, tanto para el gobierno como para las personas, ya que hubieron muchas muertes innecesarias y como se dice mucho, fue tratar de llevar el comunismo al Estado de manera no pacífica, y yo pienso de que eso no debería ser así porque las personas salen más afectadas que beneficiadas. Y en este caso yo pienso que el gobierno, si no me equivoco, a mi parecer el de Fujimori fue el más radical respecto a esto, y a pesar de que el gobierno tomó decisiones muy fuertes y hasta muchos dirían egoístas respecto a las matanzas de los supuestos centros donde obviamente también murieron civiles inocentes, era necesario para erradicar este problema que si es que se dejaba pasar con el tiempo iba a fortalecer y iba a dañar a muchas más personas. Mi recomendación es que se les informe a la población joven sobre lo que pasó, ya que muchos terroristas que fueron encarcelados en ese tiempo ya están saliendo en estos años, lo que significa que pueden volver a entrar con esas ideas, y si las personas no están informadas de lo que nos ha pasado, esto puede volver a pasar. Claro.